Bienvenidos a todos, bienvenidas. Muchas gracias por estar en nuestro segundo encuentro del Club de Lectura del Consejo de Estudiantes de Unilimi. Es un placer poder compartir este libro con ustedes de parte del doctor Marsili y que ustedes lo conozcan. Y la idea es que si quedan interesados, vayan, compren el libro y indaguen mucho más porque es una perspectiva bien particular y muy necesaria en el día de hoy. Así que, doctor Marsili, le voy a dar el espacio para que se presente, nos cuente un poco acerca de su carrera, su ministerio, y luego comenzamos a indagar un poco acerca del libro. ¿Le parece? Ok. Bueno, muchas gracias, Kelsey, por la invitación. Saludos y bendiciones a todos. Mi nombre es Pablo Marsili, soy argentino, casado ah, con Claudia, con tres hijos, y soy pastor bautista hace unos 35 años aproximadamente. Y bueno, hace un año casi estamos radicados aquí en Estados Unidos, cerca de la ciudad de Atlanta. De profesión soy abogado, eh, tengo mi licenciatura en teología del Seminario Bautista en Buenos Aires, varios cursos de posgrado de derechos de las telecomunicaciones, porque esa fue mi profesión en Argentina principal. Y luego me empecé a especializar en lo que siempre me gustó, que fue la sociología. Así que estudié en la Pontificia Universidad Católica en Argentina mi maestría en sociología y luego mi PhD. Durante varios años fui investigador en sociología de la religión de la Universidad Católica, siempre escribiendo sobre temas vinculados al mundo evangélico. Y bueno, y más allá soy actualmente docente en dos universidades coreanas en California para los programas hispanos principalmente. Y bueno, autor de varios libros. Este que ustedes están, del que vamos a hablar hoy es el noveno libro y artículos académicos, y siempre mi perfil fue hacia la exploración del Nuevo Testamento y la sociología. Así que en este libro lo que ustedes van a ver, más allá de que después les pueda decir las motivaciones que llevaron a escribirlo, es un estudio bien analítico del contexto sociocultural de Jesús, con mucha fuente y documentación rabínica y de origen de análisis de historiadores judíos. Y eso me permitió a mí ir un poco más allá de lo que nosotros solemos ver en la superficie del texto de los evangelios, y a partir de ahí establecer principios que Jesús tuvo y cómo él se relacionó con las personas. Y en función de todo eso dije, bueno, ¿y si él estuviera hoy pastoreando una iglesia en medio nuestro? ¿Qué haría? ¿Cuáles serían sus prioridades? ¿Dónde estaría su foco de atención? Y así surgió la idea. Maravilloso. Usted comienza haciendo esta gran diferencia entre ser discípulo y ser creyente, ¿no? ¿Por qué comenzó con esta diferencia? ¿Cuál es el fundamento de todo esto para llevar el libro hacia adelante? Porque no sé por qué causa o razón, la Iglesia Evangélica en los últimos años, en las últimas décadas, confundió principios que para la Biblia son fundamentales. Jesús no nos llamó ni a ser creyentes porque la Biblia literalmente lo dice, ¿no? Aún Satanás cree y tiembla, ¿no? Y él y los demonios creen, cualquiera cree, de hecho creemos y la gente cree en cualquier cosa, con lo cual el hombre es un hombre de fe, así fue creado por Dios, con lo cual eso no marca una diferencia. Tampoco nos llamó a ser miembros y tampoco nos llamó a ser adherentes, sino a formar discípulos. Y un discípulo en el contexto nuevo testamentario es literalmente un seguidor de Jesús, que eso
tendemos a pensarlo con nuestro prisma occidental del siglo XXI, pero esa palabrita en el Nuevo Testamento no era menor, ni es menor. Jesús era el Señor de cada uno de ellos. Y el Quirios, el único Quirios dentro del Imperio Romano era el César. Y al César se le debía adoración, se le debía pleitesía, obediencia, y el César gobernaba y hacía lo que literalmente él quería y disponía con la vida de la gente, con sus bienes, con sus propiedades. Y de pronto este grupo de discípulos empieza a decir, no, 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 el Quirios no es el César, el Quirios es Jesús. Y ahí empieza ya todo lo que sabemos, ¿no? Pero la implicancia de ser discípulo era aceptar y reconocer que Jesús es Señor de toda nuestra vida, y eso solamente lo entiende un discípulo de Cristo. De hecho, si ustedes leen con atención el Nuevo Testamento, no hay ningún solo versículo en todo el Nuevo Testamento donde se predique a Jesús como Salvador. Obviamente que el Nuevo Testamento enseña que Jesús es nuestro Salvador, pero la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Jesús era el reino de los cielos se ha acercado. Y la predicación apostólica era este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dice Pedro en Hechos 2:36, Cristo le ha hecho Señor y Cristo, no dice Salvador, dice Señor y Cristo. Y Pablo va a decir exactamente lo mismo en ese pasaje que todos sabemos de memoria: si creyeres en tu corazón y confesares que en tu boca que Jesús es el Señor, no dice Salvador, y así podemos estar toda la tarde. No hay evidencia apostólica de una predicación que implique a Jesús como Salvador, sino como Señor. Y la diferencia es porque solamente un discípulo puede aceptar a Jesús como Señor y el señorío de Cristo, no un creyente. Y hoy por hoy no es menor esa diferencia. Quiero abrir ahora el espacio para algunos de ustedes. ¿Alguno de ustedes ha notado esta diferencia en sus propias iglesias? ¿Se marca mucho lo que es ser discípulo o creyente, o realmente se mezcla y no existe la diferencia? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿No? ¿Alguien? Bendiciones. Quiero abarcar saludos a todos y abarcar, no acabo de entrar, pero estaba escuchando lo que dijo, ¿verdad? Nuestro invitado, el autor Pablo Marsili. Entonces, no creo que en nuestros tiempos se ve esa diferencia. Actualmente se cree, ¿verdad?, que los que somos seguidores de Cristo lo aceptamos como Salvador, y en nuestros tiempos, cuando se predica como nuestro Salvador y nuestro Señor, como que es algo conjunto, pero no es marcado la diferencia. Pero he estado estudiando últimamente sobre las predicaciones primeras en el Nuevo Testamento, y sí hay una marcada diferencia. Así que concuerdo con lo que dice el autor. No se habla mucho de que ni Cristo mismo predicaba de que él era el verdad Salvador, sino que, así mismo como dijo el autor, verdad, el hermano Pablo, que él hablaba de que el reino de los cielos se ha acercado, y hablaba de sobre lo que implicaba ser discípulo de Cristo. Gracias. Mm, Bendiciones. bueno, maravilloso. Sigamos. Pablo, usted menciona un término bien particular que la primera vez, para ser honesto, la primera vez que lo escuché fue de parte suya, que usted menciona el aprender de Cristo en lugar de conocerlo intelectualmente, ¿no? Y ocupa este término, la hipermodernidad. Explíquenos un poco qué es la hipermodernidad y cómo ha permeado en la iglesia, y cuál es la solución para no caer en eso, ¿no? Si es que hay una. Eh, en, en- en realidad, una de las causas que me llevó a pensar en ese libro fue esto, ¿no? Eh, la iglesia evangélica, si uno lo mira con el prisma sociológico netamente, se quedó unos 30 años atrás en cuanto a evolución, desarrollo y consecuencias cultural del mundo. Entonces, es cierto que nosotros no somos del mundo, pero sí estamos en el mundo y deberíamos saber interpretarlo para predicar el Evangelio, no cambiar el mensaje, pero sí predicar el Evangelio
de una manera mucho más eficiente. La posmodernidad, a la cual estamos nosotros acostumbrados a hablar y mencionar, pasó hace 40 años. Hoy nosotros vivimos en la hipermodernidad o en la posmodernidad tardía o en la hipermodernidad digital. Estos son los términos que usa, o en la modernidad líquida, son los términos de Bauman, de Lipovetsky, de Lothar. Así los sociólogos estamos describiendo y reconociendo el mundo de la actualidad. Y el hecho de que sea hiper, precisamente su nombre lo indica, hace que todos los cambios se sucedan muy rápidos, muy vertiginosos, muy sin temor a decirlo. Todos somos adultos y todos somos jóvenes, ¿no? Estarnos envejecientes, pero si ustedes miran sus vidas, se van a dar cuenta que cuando ustedes eran chicos, eran niños, los cambios sociales eran mucho más lentos, mucho más pausados, mucho más graduales y mucho más en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos. Hoy el nivel de precipitación y de cambio social es tan vertiginoso que si alguno de ustedes tienen nietos o tienen, no sé, conocen algún chiquito, algún niño de 2 años, de 3 años, se le dan un celular, se van a dar cuenta que ese menor puede alcanzar a manejar el celular mucho mejor que todos nosotros juntos. ¿Por qué? Porque él es un nativo digital, ¿sí? Y el mundo cambió tan precipitadamente que los adolescentes y los jóvenes de hoy hablan un lenguaje diferente, tienen pensamientos distintos, formas de ver la vida distintas, pero el mundo sigue acelerando y mucho más a partir de la inteligencia artificial. Entonces, la velocidad del mundo hace que la iglesia, a mi forma de ver, tiene que tener estructuras más ágiles, dinámicas y tiene que saber entender los tiempos, lo cual es fundamental, porque si no, es como si esta charla estuviera siendo en alemán. Si alguno de nosotros hablara alemán, salvo que alguno hable alemán, ninguno entendería. Y la realidad es que eso es lo que pasa cuando predicamos el Evangelio. Hablamos con un lenguaje evangélico de hace 30 años que para nosotros es nuestra cultura, pero que la gente no entiende, que a la gente no le interesa, que a la gente no le importa. Todas nuestras actividades están centradas mayoritariamente en el templo y las encuestas hoy dicen, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, que 6 de cada 10 evangélicos que en una encuesta dirían que son evangélicos no se congregan en ninguna iglesia, ni quieren ir a ninguna iglesia, que se sienten bien gestionando ellos su relación con Dios, y 7 de cada 10 inconversos no pisarían una iglesia. Pero sin embargo, todas nuestras actividades siguen siendo en una iglesia. Entonces, ese tipo de ajuste, de cambios culturales, no los estamos notando, no los estamos viendo, y cuando nos empezamos a dar cuenta de eso ya volvió a cambiar. Y de eso se trata la hipermodernidad, ¿no? Es como que nos falta recalcular muchos de nuestros conceptos y significados. Y hay algo que usted menciona, la templolatría, ¿no? Ujú. Y Sí, explica un poco más acerca de esta templolatría. es más o menos lo que acabo de decir. Cuando uno ve los datos, nos damos cuenta que la mayoría de las iglesias, no por mal ni mucho menos, sino por tradición, siguen realizando la mayor cantidad de actividades en la iglesia. ¿En serio ustedes, a ver, son estudiantes de teología, han leído la Biblia sin duda muchas veces? ¿Ustedes se imaginan a Jesús sentado en una oficina pastoral 8 horas al día? ¿Ustedes se imaginan a Jesús esperando en la puerta de la iglesia que la gente llegue? ¿Se imaginan a Jesús yendo a reuniones interminables o interminables administrativas, nosotros los bautistas, de asambleas, de grupos de solidificación, de consolidación? 42 versículos 42 versículos en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios, dicen que Jesús iba de una aldea a la otra, salía de una ciudad y llegaba a la otra, y saliendo de una aldea y llegando a la ciudad D, o saliendo de la ciudad D y llegando a la ciudad D, Jesús estaba en permanente movimiento y él iba a buscar a la gente.
Entonces, la templolatría, el pensar nuestra dinámica religiosa, nuestra dinámica vivencial con Dios y nuestra misión dentro de cuatro paredes es atar a Dios dentro de cuatro paredes y eso es inconcebible. A eso yo me refiero cuando digo y hablo de que los evangélicos, obviamente le criticamos a los católicos la idolatría, pero también nosotros tenemos muchos puntos idolátricos, entre ellos el templo. Ustedes piensen que hasta el año 331 después de Cristo no hubo un templo físico como el que nosotros conocemos que haya tenido la Iglesia. Quiere decir que todo el desarrollo del Evangelio bajo el Imperio Romano, llegando desde España hasta la India y a toda África, no necesitó de una iglesia, no necesitó de paredes, no necesitó de infraestructura edilicia, pero todo el Imperio Romano fue sembrado con la fe de Jesucristo. Todo eso nosotros lo queremos meter en cuatro paredes. Bueno, abro nuevamente el espacio. ¿Qué opinan ustedes acerca de lo que acaba de decir el doctor Marsili? ¿Observan esta templolatría en sus iglesias? Eh, o ven una buena misión dentro de sus congregaciones? ¿Podría ser mejor? Eh, Cuéntenos si alguien quisiera pues, comentar algo. Tenemos Miriam, perdón, una pregunta de parte de la hermana Noralia. Ella quisiera preguntar, ¿qué es lo que usted piensa que le impide a las iglesias hacer discípulos hoy en día? La estructuración, a ver, déjenme decirle cómo hacerlo. La Biblia es matemática pura. Yo no soy bueno en matemática, pero dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Todo lo que hoy los pastores criticamos y decimos, falta de compromiso, falta de servicio, falta de misión, no hay personas que quieran aprender la palabra y todo, estamos sembrando lo que se cosechó en los últimos 30 o 40 años. Entonces, ustedes literalmente piensen en las instrucciones de Jesús. Cuando uno lee Lucas 9 y Lucas 10, la misión de los 12 y la misión de las 70, las instrucciones de Jesús son exactamente las mismas. No llevéis bolsas ni dos túnicas, esto es, dependan de Dios. Después les dice, vayan a las ciudades. La ciudad que los rechaza, ustedes se dan media vuelta y se van, se sacuden el polvo de los pies y siguen adelante. Y cuando entren en las ciudades, vayan a las casas, les dice Jesús, y entren en las casas y coman lo que les pongan delante. Esto es, vayan a las ciudades, entablen vínculos, relaciones con las personas, porque si no la gente nunca los iba a invitar a las casas, siéntense a su mesa, si coman, esto es, entablen relación, sanen a los que estén enfermos en la casa y al final de la instrucción Jesús dice, y díganles el reino de los cielos se ha acercado. Es como que la iglesia, no sé por qué extraño motivo, muchas iglesias cambió el orden. Primero predicamos el Evangelio. Si se convierte, oramos por ellos. Obviamente, una vez que nos aseguramos de que ya son parte de la iglesia, nos visitamos, vamos a su casa, no vaya a ser cosa que nos contaminemos, y cada tanto los consejos pastorales hacen alguna actividad ocasional para bendecir a nuestras ciudades. Invertimos el orden. Entonces, obviamente, cuando yo invierto el orden, acá no es que el resultado es el mismo. Entonces, desde ese detalle tan básico y esencial, hasta pensar más en la cultura de la plataforma y en, y en lo bonito del servicio o no, hace que perdamos de vista eficiencia. Y ese es un problema importante para la iglesia. La iglesia no está siendo discípulo en el sentido nuevo testamentario del término. Esto es, eh, seguidores de Cristo que reconozcan a Cristo como Señor y obren en consecuencia. Si Cristo es mi Salvador solamente, esto es, no sé,
Es como si fuera chamanismo. Ahora, una cosa es que sea mi salvador, pero otra cosa es que ese salvador a su vez gobierne y dirija mi vida. Entonces, toda mi vida, cada área de mi vida, cada minuto de mi tiempo, cada acto que yo realizo está bajo la soberanía de Dios. Y esto era lo que pasaba en el Nuevo Testamento. Había dos formas de que los esclavos sean libres, o porque compraban el precio, cosa que nunca pasaba, o porque alguien compraba un esclavo y cambiaba de dueño. Bueno, esto es lo que hizo Cristo. Él compró nuestra salvación. Cambiamos de dueño. Antes éramos dueños de Satanás, ahora somos dueños de Cristo. Pero el esclavo hace lo que dice su señor. El esclavo trabaja y vive para su señor. Es como que nosotros aceptamos que Jesús pagó el precio de nuestra salvación, pero la mayoría de la gente nunca termina de reconocer que Cristo es el único dueño absoluto de nuestra vida y obra en consecuencia. Y parte de eso yo creo que es este sistema de estructura que hacemos para ser discípulos, ¿no? Bien mencionas que creemos que hacer un curso de un mes, un par de clases, la persona ya es discípulo. Háblenos un poco acerca de eso que No, realmente el discípulo toma tiempo, ¿no? Puedo decir, sí, sí, a ver, de la manera que usted lo está diciendo, es una mera como mecanismo, mecanismo, o sea, Él nos compró, pero también habla de que nosotros decidimos, ¿verdad? Este, eh, aceptarlo a Él, ¿verdad? Como nuestro suficiente y acuerde, Salvador, porque entonces estamos abrogando lo que dice Primera de Pedro, es al ¿cómo se llama? Al 9, ¿verdad? De la salvación, cuando habla. Y cuando habla, especial. dice, acepta al Señor Jesucristo como tu único Salvador. Creo que fue Pablo o Pedro. Acepta al Señor Jesucristo como tu único Salvador y serás salvo tú y tu casa. Ese No, pasaje, sí, la al- traducción de Reina Valera en habla. diferentes Biblias está Ujú, escrito de esa manera, pero al Él comprar nuestra vida, estamos mm, aceptando, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como suficiente Salvador, estamos aceptando que Él nos salvó. O sea, nos salvó, nos compró con su sangre. Pero eso no quiere decir que no podamos salirnos de ese redil. a ver, Estamos, cuando que siempre Amén, vamos sí, a tener la vida eterna. Acuérdese, dice la palabra del Señor que, ah, entre que nosotros tenemos la salvación por voluntad propia, porque nosotros tenemos ese, 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 este, ese hábito de tener la voluntad, ¿verdad? Y no porque él retórico, o sea, como un mecanismo, vamos a tener esa salvación de esa manera. Tenemos que nosotros venir con la voluntad propia y decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, porque Él nos dio la vida eterna. Ok, No dice, Pablo, explíquenos un poco el pasaje que está comentando la hermana Miriam. a ver, dos comentarios generales. Vuelvo al tema de la esclavitud para dar contexto. Eh, Nosotros estamos acostumbrados a pensar la esclavitud con nuestra visión moderna. Sin embargo, en aquel tiempo, más allá de que la esclavitud era eh, un parte de la estructuración y del funcionamiento social, el esclavo no tenía voluntad propia. El esclavo era simplemente un objeto y así se lo consideraba. Era como una mesa, un vaso, una silla, un par de zapatos o un banco.
La despersonalización era absoluta y era considerado un animal de trabajo de manera literal. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento el César, el Imperio Romano, la autoridad romana, ejercía su función de señor, literalmente disponía como si fuera un objeto, se le llamaba súbditos, aquel que está subordinado a la obediencia y a la concreción de hacer lo que el emperador decía. Cuando los cristianos entienden y asumen que Cristo es Señor, está diciendo nuestro Señor es Cristo y nosotros nos ponemos bajo la autoridad de Cristo. Por eso, a ver, los cristianos no eran masoquistas. Por eso iban cantando cuando iban a ser muertos, despedazados en el circo romano por los leones. Por eso adoraban cuando se los empalaban y se los prendía fuego como antorchas para alumbrar los caminos. No era gente tonta que no sentía dolor ni sufrimiento, pero ellos entendieron que ni aun sus propias vidas era de ellos, sino de Cristo. Entonces, cuando Cornelio se convierte, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Había un orden de prestación. Cornelio era el pater familias, para lo que el Imperio Romano llama pater familia, es la institución del derecho romano que sigue hasta nuestros días, que es el señor de la casa, el que ejercía la autoridad de la casa. Y todo lo que él decía como autoridad dentro de la casa tenía que ser obedecido por el resto de los súbditos. Pablo lo que está diciendo es, si vos reconoces a Cristo, toda tu casa va a ser salva. Primero porque era una decisión de él, con lo cual el resto de la casa, voluntariamente o no voluntariamente, pasaba a hacer y a obedecer lo que Cornelio decía. Pero esto no se trataba de imponer, sino se trataba de reconocer a Jesucristo. Y el término será salvo implicaba una salvación integral. No se olviden que los discípulos eran judíos y la salvación para ellos no es solamente espiritual, es espiritual, física, intelectual, emocional y familiar. Es el shalom judío, ¿sí? Entonces, Cornelio iba a obtener la salvación plena bajo la autoridad del Señor que estaba recibiendo, que era Jesucristo. Cuando uno eso lo traslada hoy, no es fácil hacer un discípulo. Piensen en Juan el Bautista, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Uno dice, wow, es el primero que reconoció a Cristo como Mesías. Sin embargo, ustedes siguen leyendo Juan cae preso, ¿sí? Y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el que había de venir o esperarían a otros. Y uno dice, pero ¿qué pasó? A ver, en 2 años ya te olvidaste que era el Cordero de Dios. Sin embargo, Jesús le manda a decir a Juan, no le dice, ¿cómo antes me reconocías y ahora no? No hay reproche. Le dice, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los paralíticos caminan, que los endemoniados son libres y que a todos les es anunciado el reino de los cielos. El reino tiene un rey. El rey era la figura de autoridad, o sea, Cristo. Con lo cual, pese a ser Juan el Bautista, en el momento de prueba, de tribulación, de angustia, su fe decayó. Y es permitido que a cada uno de nosotros nuestra fe decaiga. Pedro, ¿se acuerdan de Juan, del apóstol Juan? Señor, cuando no lo dejan entrar a Samaria, ¿por qué no oras para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos estos samaritanos? ¿Se acuerdan después Juan escribiendo a los casi 90 años? Hijitos amados, el que no ama a su hermano es porque no ha conocido a Dios. ¿Cambió o no cambió Juan? Cambió. Ahora, eso no fue automático, no fue un curso de bautismo, no fueron 3 clases, no fueron 6 semanas, es obra del Espíritu Santo a lo largo de la vida. Entonces, querer nosotros formar discípulos para un curso de bautismo 3 semanas o 3 meses o un mes y pensar que porque se bautizó ya es un seguidor y un discípulo de Cristo, es una falacia.
nosotros tenemos que dar ejemplo en primer lugar y tener cercanía, seguimiento, saber qué piensa la gente. Hay un concepto sociológico que es la religión vivida. Dentro de la iglesia todos somos santos. El problema es que hacemos fuera de la iglesia. Hay 2 horas a la semana que estamos en la iglesia, en el mejor de los casos. El resto de la semana estamos afuera. Entonces, yo me tengo que preocupar por cómo los discípulos se relacionan y vivencian su fe en el trabajo, en el bus, en el supermercado, en la farmacia, en la cita médica, en la universidad, cuando hablan con sus vecinos, cuando están en un parque, cuando van al jardín. ¿Cómo manifiestan su fe? ¿Qué dicen? ¿Qué viven? ¿Qué sienten? Eso es religión vivida. Entonces, esto era lo que hacía Jesús básicamente, y si ustedes leen con atención los evangelios, él iba corrigiendo sobre la marcha. Apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Eh, con lo cual, y por otra parte ustedes ven, el ladrón que muere al lado de él en la cruz, no tuvo, no, o sea, en términos evangélicos, nunca fue una iglesia, nunca diezmó, nunca ofrendó, nunca se bautizó, nunca hizo un curso, nunca escuchó una predicación, pero fue salvo. Entonces, ¿por qué nosotros pretendemos o en qué parte del Nuevo Testamento se dice que las personas tienen que hacer un curso de bautismo? El eunuco le dice a Felipe, ¿hay algo que impida que yo sea bautizado? No. Ah, mira, ahí hay agua. ¿Me puedo bautizar? Sí, te bautizo. Y lo bautizó. O sea, ¿por qué nosotros asimilamos estructuras eclesiásticas a funcionalidad eclesiástica? Son cosas absolutamente diferentes. Entonces, eh, ¿alguien se acuerda de Ananías? Fue el que discipuló a San Pablo. Y le dice al Señor, no quiero ir porque mi vida corre peligro. Y el Espíritu Santo le dice, no, vos vas a ir porque te lo digo yo. Y él fue, ¿no? Obviamente. Eh, pero era un desconocido, literalmente. Y el Nuevo Testamento está lleno de desconocidos que sembraron y predicaron el Evangelio en todo el imperio romano. Estaban, obviamente, los discípulos, pero no había una estructura eclesial. Yo vuelvo por, perdón la referencia, pero yo soy bautista. A ver, hay 2 bautistas y tenemos 5 opiniones. No podemos hacer una asamblea para comprar 6 sillas u 8 sillas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tenemos que saber dónde invertimos la fuerza, el tiempo y la dedicación. Y hacer discípulos entonces no es automático. Lleva literalmente mucho tiempo. Mm. En eso, ¿Alguien más le gustaría comentar? en eso estoy de acuerdo, ¿verdad? En todas esas cosas estoy de acuerdo. Claro que el testimonio habla por lo que tú eres, por lo que tú dices si sigues a Jesús, ¿verdad? Que tú te habla de qué es lo que habla en tu vida para que conoces de Jesús, conociendo la palabra de Dios automáticamente, no automáticamente, ¿verdad? Pero nosotros voluntariamente seguimos a Jesús, pero dice la palabra del Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos, y eso estoy usted de acuerdo, porque conforme al Espíritu de Dios es que seremos nosotros guiados, pero dice la palabra que somos escogidos, ¿verdad? No estamos hablando de que el grupo de iglesia, por eso es que yo estoy aquí en esta clase, porque por eso yo estoy aquí en este libro, ¿verdad? Que me dijeron que iba a estar este libro, era porque pues nos reunimos y es necesario reunirse para poder nosotros nutrir y crecer, ¿verdad? No tener la mente cauterizada de la manera que nosotros vivimos antes. Perdón, hablo mucho. No, Vamos no, a darle tranquila. oportunidad. Ok. Dele, Catherine. Catherine, adelante. Amén, Dios les bendiga, gracias. Eh, con respecto a lo que comentaba, aquí el autor, perdón, el nombre se me fue, Pablo.
Pablo, mucho gusto. Algo que realmente yo pude ver aplicado en mi vida es realmente cómo mi hija vino a los caminos de Dios. Aunque nosotros, bueno, aunque yo desde mis 17 años acepté a Cristo, pero lamentablemente no tenía una vida cristiana porque no comprendía, lamentablemente. Hoy que tengo 38 años, puedo decir que hace un par de años o unos 3 años es que puedo decir me he afirmado, pero Dios es el que va haciendo la obra. Mi hija ya tiene 18 años y yo a ella hasta el año pasado le decía, vamos a la iglesia, esto es importante, aquello, lo que sea. Y ella me dice, mamá, no me hables de eso porque hoy en día las cosas son diferentes y tu forma de pensar no es la mía. Ella está en la universidad, gracias a Dios. Y ella, gracias a Dios, está yendo a la iglesia hoy en día y justo el día de ayer me dice, mamá, quiero ayunar, mamá, quiero bautizarme, mamá, porque en la iglesia donde estamos nos están dando, nos dan, ¿no? O sea, una escuela de discipulado, pero para poder comprender la Biblia, para poder comprender cuál es este camino. Y yo puedo decir, gracias a este discipulado es que yo pude entender algunas cosas que no las comprendía. Porque claro, quien hace la obra es el Espíritu Santo, eso está muy claro, y eso sucedía como lo dice, ¿no? En los personajes de la Biblia. Pero yo puedo decir algo de que realmente para mí fue necesario y lo que mi hija hoy en día está aplicando fue porque le estoy modelando a Cristo. No estoy diciéndole, Ingrid, cree en lo que yo creo. No, cree, Ingrid, en lo que yo estoy modelando, porque ella ve un cambio en mí. Es lo que puedo decir. Déjenme decirles algo en 2 minutos. Lo más importante es nuestro ejemplo. Jesús es sumamente pragmático. Si ustedes leen Juan 14, 21 al 24, Jesús les dice a los discípulos, el que cree en mí, mi palabra guardará. Y el que guardare mi palabra, mi Padre se le manifestará. Ese es el secreto del avivamiento, ¿sí? Y dice Jesús, sin embargo, el que no guarda mi palabra, ese no cree en mí. Es práctico. El que guarda, el que pone por obra cada palabra, ustedes hagan un ejercicio simple a nivel personal en sus devocionales. Escriban el Sermón del Monte en un cuaderno, en 2 columnas, lo que Jesús dice y lo que Jesús pide. Entre paréntesis, que estamos ya cerca de Semana Santa, si lo comparan a ese Sermón del Monte con lo que Jesús dijo e hizo en la cruz, se van a dar cuenta que hay una concordancia absoluta, hay consistencia. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os persiguen y os maltratan. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Hay consistencia en la vida de Jesús. Y eso era algo que la gente no podía dejar de reconocer. La gente no iba detrás ni de Anás, ni de Caifás, ni de Nicodemo. La gente seguía a Jesús porque el que había estado muerto 4 días ahora estaba caminando por las calles de Betania y se llamaba Lázaro. Porque el ciego va al templo y dice, yo no sé ni quién es, no sé el nombre, no sé cómo se llama, no tengo ni idea. Lo único que yo sé es que yo nací ciego y ahora veo. Eso nadie podía dejar de reconocerlo. Entonces, y después en la otra columna, ustedes seriamente delante de Dios escriban qué cosas hacen y ponen por obra cada día y qué cosas no. Ese es el punto de mejora, ¿sí? Ese es nuestro gap de mejora. Nuestro objetivo es llegar a ser a Cristo. Dice Pablo, 1 Corintios 11:1, ustedes imítenme a mí, porque si me imitan a mí, estarán imitando a Cristo. No todos hoy podemos decir, imítenme a mí parados en el púlpito de una iglesia, porque si ustedes hacen todo lo que yo hago, van a estar haciendo lo que Cristo haría. Pero ese es nuestro objetivo. Cuando yo puedo decir eso, soy un discípulo. Hasta tanto estoy en el proceso de santificación en el que todos estamos, que va a durar, no se desilusionen, hasta el último minuto que tengamos vida. Mm. Hay algo especial también en cuanto a la práctica de Jesús de ir a los marginados. Usted lo menciona en el libro. Eh, Vemos que Jesús iba de aldea en aldea a curar, a sanar a la gente pobre y marginada, ¿no? A la gente enferma. Más hoy en día, usted menciona que en la iglesia
poco énfasis le damos a esto, sobre todo en cuanto a personas con capacidades diferentes. Refiere a autismo, a síndrome de Down, todo este tipo de cosas. Háblenos un poco acerca de esto, la diferencia de Jesús y cómo la iglesia lo está abordando hoy en día, ¿no? Y cómo Eh, podemos mejorarlo. Jesús fue, esa es la conclusión. Eh, y fue venciendo los prejuicios de la época. Se acercó a los leprosos, a las mujeres, estaba prohibido para los judíos hablar con las mujeres en público, a las mujeres samaritanas, aceptó a la mujer sirofenicia, aceptó al centurión romano cuando vino a pedirle por su criado, esto es, sanaba leprosos, le daba vista a los ciegos. Ustedes piensen, nosotros estamos acostumbrados a que mal o bien en nuestros países uno va a un hospital y recibe atención médica. En la época de Jesús la medicina era sumamente cara. Palestina, la mayoría de la gente que vivía en Galilea era pobre. Y un enfermo y mucho más un discapacitado en esa época literalmente era un marginado social que era expulsado por sus familias porque no podían mantenerlo. Por eso había tanto mendigaje y tanta miseria. Y la medicina era cara y encima era más parecida al chamanismo que a medicina en sí, era mezclas de hierbas y nada más que eso. Entonces, ustedes piensen la revolución que causa el ministerio de Jesús cuando los enfermos empiezan a ser sanados. Era una transformación social, cambiaba literalmente la vida de una persona. Piensen, la mayoría de las que están en esta charla son mujeres. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer que tuvo flujo de sangre? ¿Sí? Dice el Levítico capítulo 15 que por la ley de Moisés esa persona, esa mujer, mientras duraba el tiempo de su periodo, tenía que apartarse de su familia y hasta tanto no cesare, era considerada inmundo. Tenía que ir luego y purificarse. Ese era lo que establecía la ley de Moisés. Ustedes piensen en una mujer con flujo de sangre que durante 12 años no se pudo sentar a la mesa con su esposo, no pudo convivir con su familia, no pudo estar con su núcleo de amigos ni ser una persona normal en su comunidad. 12 años, no 6 meses. Por eso, cuando Jesús se da cuenta de que virtud había salido de él, que alguien había sido sanado, se para los discípulos y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, Señor, toda la multitud te está oprimiendo, ¿cómo vas a preguntar eso? No, 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 virtud salió de mí y él se dio cuenta que alguien había sido sanado. Y la mujer que estaba tirada en el piso le dice, fui yo y le cuenta lo que pasó. Y Jesús se detiene, deja que le cuente, habla con ella y le dice, tu fe te ha salvado. O sea, Jesús estaba restaurando emocionalmente la salud o la vida emocional de esa mujer. No era un dato menor, no es algo ocasional que leemos en los evangelios. Entonces, ustedes piensen lo que significó cuando la mitad de los religiosos de Israel, esto es los saduceos que no creían en la resurrección, de pronto ven caminar a Lázaro. Entonces, Jesús fue a la gente, les alimentó, los curó, libertó endemoniados que literalmente eran despreciados sociales. Ahora, más allá de que el Espíritu del Señor estaba sobre él y transformó las ciudades donde estuvo, hoy por hoy, cuando uno ve eso respecto de la iglesia, nos cuesta poner foco en el marginado, en el pobre, en el necesitado, eh, y ese es un punto serio. Piensen que la mayoría de nuestras iglesias evangélicas en Latinoamérica y muchas iglesias en Estados Unidos, por ejemplo, cuando el pastor predica no tienen un traductor con lenguaje de señas, con lo cual a los sordos automáticamente los expulsamos. No tenemos, aunque sea una Biblia en braille en nuestras iglesias, no te digo que tengo que tener 100 Biblias, una o dos Biblias en braille en nuestras iglesias. Llega un chiquito autista que le molesta el ruido y la luz
o con algún problema de alteración vinculada al autismo, al espectro autista, y cuando llega a la casa le va a decir a su mamá, me duele la cabeza por el ruido. Ahora, los músicos, tenemos 27 músicos en batería, en plataforma, la batería y los instrumentos, todo lo que hay, y a nadie se le ocurre pensar que puede haber un chico o un adulto con autismo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? A ese nene, 3 domingos le duele la cabeza y la familia no va más. Es así de simple. Entonces, no pensamos en la gente a la hora de instrumentalizar el culto, a la hora de instrumentalizar el ministerio eclesiástico. Rampas, baños con rampas de fácil acceso o sea, se dan cuenta las diferentes. Yo no estoy diciendo nada que fuera de lugar, o sea, uno va a Walmart y tiene un desfibrilador en la puerta. ¿Cuántas iglesias tienen desfibriladores? No es tan malo, o yo soy un trastornado, puede ser, porque están después. Pero Jesús iba a la gente, y lo más importante que Jesús les dio a la gente, ¿saben qué? No fue ni la sanidad, ni la liberación, fue dignidad. Jesús les devolvió la dignidad. Piensen en un hombre 38 años lisiado, tirado en el piso y mendigando, que ahora se puede poner de pie, ahora puede empezar a obtener el pan que va a comer con el recurso de su trabajo y de su esfuerzo. Eso es dignidad. Entonces, ustedes están estudiando teología, yo estoy trabajando en cómo va a ser el mundo de acá a 30 años y qué debería hacer la iglesia en consecuencia. ¿En serio? A ver, y tengo que dar en junio una charla para la red de docentes del Southwestern. Hoy la inteligencia artificial, yo me siento en esta PC donde estoy hablando con ustedes. Entro a cualquier aplicación de inteligencia artificial y le digo, por favor, ¿podrías hacerme el análisis textual, etimológico y teológico del pasaje tal a tal? ¿O podrías darme las nociones del hermenéutica? Lo que a ustedes se les ocurra, en 2 minutos yo tengo 80 páginas para imprimir. La tecnología va a llevar y lleva a que haya la necesidad de que haya nuevos ministerios, porque alguien va a tener que saber controlar si eso está bien o está mal. Necesito un ministerio de curaduría teológica, pero ¿qué me ofrece un seminario que no me dé inteligencia artificial desde la comodidad de la sala de mi casa? Esto es lo que hace la gente. Yo me siento en la sala de mi casa, agarro el control remoto, voy a YouTube y elijo, escucho el culto y la predicación del pastor A, del pastor B, del pastor C, del pastor M o del pastor J. Escucho a Hilson, a Borgi, a Rayon, a Marcela Gándala, a Marco, al que sea, yo selecciono la música. ¿Qué me da la iglesia que yo no puedo obtener en el living de mi casa? Para que encima digan, apareciste después de 3 meses que no pisás la iglesia, encima me juzgan. Eso es lo que piensa la gente. Cuando uno habla con la gente, con los exiliados evangélicos, así le llamamos los sociólogos, cuando uno los entrevistan, dicen, para bien o para mal, con razón o sin razón, pero eso es lo que ellos sienten. Entonces, ¿qué le ofrece la iglesia distinto a eso? Tenemos que empezar a darle la posibilidad de que el Espíritu Santo nos use para devolverles la dignidad que ellos perdieron, que ellos no tienen. Y esto era lo que marcaba la diferencia con Jesús. ¿Qué marca la diferencia con nuestra iglesia? ¿Por qué la gente tiene que venir a mi iglesia en vez de estar en el living de su casa? ¿Qué le doy? ¿Qué le da la iglesia que no le da la sala de su comedor? A ver, entró el paralítico y el paralítico se va caminando. Yo les aseguro que la otra semana tenemos 10 calles de filas para entrar en la iglesia. Pero tampoco pasa eso. Entonces,
Eso es ser discípulo de Cristo, hacer lo mismo que Él hizo, le dio dignidad más. Todos sabemos que somos salvos, que les dio salvo, todo lo que ya sabemos de memoria, pero les devolvió dignidad. Wow, Y eso maravilloso. es lo que tiene que hacer la iglesia. Continúa. No, y créanme, Perfecto. yo no nací ni siquiera en el mundo católico, yo vengo del ocultismo. Yo me crié en el ocultismo. La palabra claramente dice que Satanás es el señor de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y que él dice la palabra, imita todo, incluso se disfraza como ángel de luz. Pero hay tres cosas que Satanás no puede hacer porque es contrario a su esencia. Él no puede tener misericordia porque es contrario a su esencia. Él no puede dar amor porque naturalmente no le sale. Y él no puede ser santo porque es padre de maldad y de mentira. Esas tres cosas, la santidad, el amor y la misericordia, son las únicas tres cosas que el mundo no puede replicar. Ni la inteligencia artificial puede replicar. Eso debería caracterizar a la iglesia hoy en día. Porque ¿saben algo? Si ustedes van y acceden a las estadísticas actuales en la hipermodernidad e hiperconectividad, el 47% de los europeos se sienten profundamente solos. 4 de cada 10 americanos, diría George Barna, el famoso sociólogo americano, en las encuestas responden que su principal problema hoy es la soledad. Ahora, ¿qué iglesia está pensando en cómo manejar la soledad de la gente en el mundo hiperconectado que tenemos? La gente va a venir más a la iglesia por el compañerismo, por la comunión, por la posibilidad de sentirse contenido, literalmente hablando, que por nuestro mensaje. La gente seguía a Jesús por eso. Sí. Hermana Eustaquia, perdón, hermana Frida, deme un segundito. Hermana Eustaquia, usted había levantado la mano. Luego le doy el espacio a la hermana Frida. Sí, Dios me le continúe bendiciendo a todos. Amén. Era hablar acerca de las rampas de las congregaciones, que es un gran problema que tenemos aquí en la ciudad de New York. Ayer me encontré con un paralítico y él está enfermito de las piernas, no se puede parar. So, él me decía que quería ir a una iglesia. Entonces la iglesia donde yo me congrego tiene 4 escalones para subir a la iglesia. Entonces me dice, y yo me puse a pensar, entonces, ¿cómo lo subimos? Porque él no se puede parar de la silla de ruedas. Entonces, esa es la problemática de muchas veces las congregaciones no pensamos en esa persona que están en silla de ruedas. Y me da mucha pena, pero mañana, si Dios lo permite, tengo que buscarle una congregación porque no quisiera que esa alma fuera a perderse por causa de nosotros mismos. Eso era todo, siervo. Dios me le bendiga. Wow. Y yo pienso que por eso es tan significativo el libro, porque nos abre el pensamiento a pensar estas cosas y a implementarlas, ¿no? A mejorarlas en el futuro. Hermana Frida. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes al hermano Pablo. Estoy muy de acuerdo en lo que él dijo acerca de todo ese trabajo, ¿verdad? De imitar al rey, de imitar a nuestro maestro. Pero cuando yo, mientras él estaba hablando, busqué la palabra en Lucas capítulo 4, el verso 16, nos habla de a nuestro rey como judío, ¿verdad? En la sinagoga, predicando los días de reposo. Pero él cuando abre el libro de Isaías dice un punto muy especial como número 1, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Nunca podremos alcanzar santidad, amor y misericordia si no está la unción de Dios sobre nosotros. Entonces, yo en mi vida lo he experimentado, he pasado desiertos, he tratado de luchar conmigo misma, contra el Espíritu de Dios, ¿no? Creyendo que muchas veces dice que el camino que uno toma
en realidad el camino es el camino de muerte, no es camino correcto de Dios, a no ser que uno, pues como decía el siervo Pablo, ¿verdad? Y lo que estaba hablando, que uno esté como esclavo, ¿verdad? Poder entender el concepto de esclavo y sobre todo ser ungido, ¿no? Ser ungido, ser separado para el Señor por Él mismo, ¿no? Por medio de esta unción de su Santo Espíritu. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, opinión, comentario para continuar? Norma, dinos. Sí, tengo una pregunta para el hermano, su recomendación. Al principio él mencionaba acerca de volviendo a las necesidades de atender a los que no tienen, a los imposibilitados. Por ejemplo, en la cuestión de un niño con autismo, de una persona con autismo, ¿qué recomendación nos da para, por ejemplo, en la música? Porque sí les molesta bastante el ruido. ¿Tiene alguna recomendación que se pueda hacer en estos casos en la congregación? En realidad yo no soy un especialista en autismo, lo que la lógica me indica a mí es que lo primero y más esencial, pues no solamente chicos autistas, hay hermanos mayores que también les hacen mucho ruido. Entonces, lo primero, la lógica es bajar los volúmenes y tenerlos controlados y que haya alguien que se ocupe de ese tema. Es muy caro insonorizar, no sé si lo digo bien, los templos para retener y hacer que se difunda mejor el sonido, pero por lo menos tener algún auricular que ellos se puedan poner para mitigar la intensidad del sonido. Pero ahora piensen, déjenme decirles algo. Hay recientes estudios están diciendo acá en Estados Unidos que los jóvenes está empezando a haber un revival, una especie de nuevo avivamiento entre la juventud, pero muy incipiente. Eh, Déjenme decirles que las iglesias tenemos un enorme desafío que es retener a nuestros jóvenes y adolescentes. En Latinoamérica y en los Estados Unidos, cuando ellos llegan a los 16, 17, 18 años, 7 de cada 10 jóvenes se van de la iglesia. No quieren saber nada de la iglesia. Y esto tiene que ver con el idioma que manejamos. Jesús a los pescadores les hablaba de pesca, con los agricultores hablaba de agricultura, con los romanos hablaba de autoridad, con Mateo, con Saqueo, con los recaudadores de impuestos hablaba de economía y con los religiosos hablaba de la Torá. O sea, Jesús no hablaba de todo con todo el mundo y de la misma forma con todo el mundo. Entonces, ustedes piensen lo que yo les dije, estamos en la hipermodernidad, estamos en la era digital. Hoy un bebé de 2 años agarra un celular y lo maneja mejor que nosotros porque él es un nativo digital. Empieza el kinder y empieza a utilizar tecnología pura y dura. Entonces, todo su mundo pasa por el uso de la tecnología en pantallas. Nos puede gustar o no, pero esta es la realidad. Ahora, llega a la iglesia y ese chico que está acostumbrado al lenguaje de la tecnología, le damos un papel y un lápiz y le decimos dibujar el arca de Noé, dibujar a David y Goliat, y está bien. Si lo vamos a hacer una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces. Ahora, cuando estuvo 12 años dibujando el arca de Noé, no ve la hora de irse de la iglesia. ¿Sí? Entonces, vuelvo al inicio de la charla. El mundo nos está pasando por arriba de manera vertiginosa. Primero que los padres son los principales responsables, porque si mi hijo a los 12 años, porque yo soy pastor hace más de 35 años, ¿saben la cantidad de veces que las madres vinieron desesperadas a decirme, mi hijo no me hace caso, es un irresponsable, esto y lo, y cuando uno me cuenta cuántos años tiene, me dice 14, pero yo con un hijo mío de 14 años, no le doy muchas opciones, más allá de todo. Ustedes, a ver, mi esposa es judía, por eso saco el ejemplo.
¿En serio ustedes piensan que un adolescente judío cuando llega a los 13 años dice, ya no me siento judío, no voy a ir a la sinagoga? Es su identidad, no se le pasa por la cabeza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sin embargo, nosotros como padres somos los responsables de poner en ellos identidad cristiana, la identidad divina en ellos. Y eso no es optativo, debería ser parte de su ADN. Entonces, ellos nos tienen que ver orar, ellos nos tienen que ver leer la Biblia, ellos nos tienen que escuchar que no criticamos, ellos tienen que evidenciar nuestra fe cotidiana. Entonces, ese combo hace que sea muy difícil la relación con los jóvenes y adolescentes. Entonces, pero el mundo nos pasó por encima en muchas otras cosas. Y necesitamos seminarios que le ayuden a los ministros que están estudiando a comprender y entender las nuevas reglas de juego y cómo esas reglas van cambiando de manera permanente, que los pastores dejen de ser los pastores de la familia Ingalls y salgan con el caballo a visitar a los miembros y empiece a acercarse de manera genuina a las personas. Yo en Buenos Aires conozco muchos pastores que si uno le pide una cita tiene que esperar 3 meses. Primero que hable con el líder de célula, o con el pastor de jóvenes, o con el asistente pastoral, y cuando llegó al pastor principal pasaron un tiempo. ¿Ustedes imaginan a la gente esperando, o a los discípulos esperando para tener contacto con Jesús? ¿En serio? Para reflexionar, la Gracias. verdad, para reflexionar. Ok, una última pregunta, si alguien se lanza por ahí, algo que les haya llamado la atención. Eh, Nuevamente les exhorto a cada uno de ustedes a, si quieren indagar mucho más, consigan el libro, ¿Cómo sería mi iglesia si Jesús fuera el pastor? La verdad que muy, muy recomendado. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Intentar ver ese punto de mejora, examinarnos, evaluarnos, no solamente ahora, sino que constantemente, y pues poder seguir edificándonos a nosotros y a nuestra iglesia y a nuestra sociedad, ¿no? ¿Alguien más le gustaría preguntar algo más? La última pregunta, antes que despidamos al doctor Marsili. Veo una Creo cara de que, Miriam. creo que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho el hermano Pablo. Una de las cosas que se nos olvida a nosotros que Cristo siempre, Jesús fue algo que para él era vital, era esa relación de uno a uno con las personas, con la gente, eh, esa relación de y comunicarse con ellos. A nosotros se nos olvida que tenemos como iglesia ser relacional, tener relación con la comunidad, tener relación con los marginados del contexto social de hoy y extender esa mano de misericordia, de amor hacia los demás para que puedan anhelar y desear venir a la iglesia. Porque si es bien cierto que la tecnología ha avanzado, también es cierto que hay cosas que la tecnología no puede dar y solamente Cristo la puede dar. Y cómo ellos pueden evidenciar que Cristo la da si no es a través del testimonio de la iglesia. Si Cristo fue de casa en casa, tocando puerta a puerta, aldea por aldea, atendiendo las necesidades de aquellos que estaban en el contexto histórico de Jesús, también la iglesia tiene que evidenciar su amor y su misericordia para aquellos que están en nuestro contexto social, el autista, el paralítico, el ciego, el sordo. Y tenemos que preparar, planificar en nuestras iglesias y valorizarlas, porque eso fue lo que Cristo hizo, valorizar a cada persona según, ¿verdad? Su situación.
Dios les bendiga. Déjenme Amén. decirles algo en 2 minutos para que mi idea siempre es que la gente tenga más preguntas que respuestas, porque cuando uno tiene las preguntas adecuadas es más fácil. Pensemos por un instante. Si alguno de nosotros fuera el lunes, se levanta la mañana y dice, hay un interesante congreso de cardiología cerca de mi casa. Voy a ir. Ustedes van, ingresan y se sientan en ese congreso de cardiología o de neurocirugía. Lo más probable es que ninguno entienda nada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso, literalmente hablando, es lo que le pasa a la gente cuando llega a nuestras iglesias. Literal, ¿eh? El problema es que nosotros no nos ponemos en el lugar de esa gente. Yo entro a una iglesia evangélica hoy, me van a atender muy amables, son muy amorosos, me bendicen, está todo fantástico. Empieza el culto. Empiezan a cantar cosas raras, los carros del faraón, el fuego que cae del cielo, el que está en el trono, el cordero que murió, eh, la unción y el aceite que viene sobre mí. O sea, no tengo ni idea de lo que están diciendo. Después vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Van a decir que no es obligatorio que yo dé, pero me van a poner el alfolí a la altura de la nariz aproximadamente, con lo cual algo voy a tener que dar. Empieza a hablar el pastor de un libro que yo nunca leí en mi vida, en un español o inglés antiguo que no entiendo, con doctrinas que nunca escuché y de palabras que nunca oí, con lo cual, si no es por la obra del Espíritu Santo, no hay manera de que esa persona sea salva. Cuando termine el culto va a venir alguien muy amable con una sonrisa, va a decir, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vivís? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Qué necesitas? Parece un interrogatorio policial, literalmente. Con lo cual, si vuelve es literalmente un milagro. Ustedes se dan cuenta que el culto no está preparado para que la gente entienda, ¿no? No está preparado para que la gente sepa de lo que estamos haciendo. Entonces, después nos quejamos porque la gente no viene. Pero ¿va a venir para qué? ¿A escuchar qué? Y uno va a decir el mensaje de la palabra, está bien, pero los niños seguían a Jesús porque lo entendían. Jesús no necesitó hablar del griego, del hebreo, de la lucha entre Lutero y Anselmo y entre la cantidad de cabellos que tienen los ángeles. Porque la gente lo seguía naturalmente, porque lo entendía. Entonces, si nuestros servicios no están diseñados para que la gente entienda, para que la gente sea contenida, para que la gente sea restaurada y para que la gente tenga dignidad, no nos quejemos que después la iglesia aparezca en reputación social al nivel de los sindicatos. Entonces, es tan simple como eso y es tan complejo como eso, porque la realidad es que, vuelvo y diga, el mundo va a cambiar mucho más rápido de la mano de la inteligencia artificial de lo que ustedes se imaginan. Hoy ya no hay operarios en las plantas en China, operan robots y hay serios problemas de desocupación que nos va a llegar en algún momento a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente? Vuelvo y repito, ¿por qué yo voy a ir a un seminario si me puedo sentar delante de ChatGPT? ¿Qué me da el seminario H o J que no me dé inteligencia artificial? Los pastores ya no pastorean a la gente. Los pastores piensan que porque la gente los escucha el domingo, ya está. Pero esa persona llega a su casa y después también escuchando al pastor A, al B, al D, al C, al E, y también ellos lo forman. Entonces, ¿qué haría Jesús si él fuera pastor de mi iglesia? ¿Dónde pondría el foco? En la gente, que es lo único a lo cual nosotros no le estamos poniendo foco. Le ponemos foco a la tradición, a la denominación, al concilio, a las reuniones, a la administrativa, a los presupuestos, a las actividades y al cronograma. ¿Saben algo? Si el reino de los cielos se pudiera resumir en un cronograma, Dios no necesitaría la iglesia. Entonces,
deberíamos pensar en función de lo que Jesús hizo y de lo que Él haría. Por eso nos ayudaría y llenaría bastante el camino. Bueno, doctor Marsili, ha sido un placer realmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicar su obra y realmente muchas gracias por su ministerio, lo que está haciendo. Y gracias a cada uno de los que participaron también. Espero que haya sido de edificación y que, como dice el doctor Marsili, se vayan con más preguntas para reflexionar y para implementar también, ¿no? Que no se quede solamente en conversar, en dialogar, sino que implementemos todo esto, ¿no? Implementemos todo esto y nos enfoquemos, como dice el doctor Marsili, en la gente. Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos, doctor Marsili. Muchas gracias por estar con nosotros. Les exhorto a cada uno de ustedes a comprar el libro, consíganlo por favor, eso va a ayudar mucho y estén atentos a lo que se viene. Se vienen muchos más libros del doctor Marsili acerca de hipermodernidad, lo que estaba hablando, cómo va a estar la iglesia en 30 años, así que debemos prepararnos y pues acelerar también nosotros el paso, ¿no? Dios les bendiga, gracias por el tiempo, un gusto haberlos conocido y por el tiempo compartido en esta tarde. Amén. Pablo, muchísimas gracias. Nos vemos. Bendiciones. Ok, cierro yo y nos vamos todos. Ok, Bendiciones. bendiciones. Bye bye.